30 de enero que une, que enlaza a estos grandes artistas británicos, The Beatles y Phil Collins. No necesitan mucha presentación, pero esta fecha, este 30 de enero, de alguna manera los hermana. No de alguna manera, los hermana. ¿Por qué? Porque un 30 de enero de 1951 nacía en Londres, específicamente, el señor Phil Collins. Nombre completo que figura en su documento: Philip David Charles Collins. Felipe David Carlos Collins. Phil Collins, músico, que junto a Michael Jackson y Paul McCartney, justamente, Beatles, es el único artista solista que justamente como solista y como parte de su banda vendió más de 100 millones de discos. McCartney obviamente con los Beatles y solista, y Michael Jackson con Jackson 5 y su carrera en solitario obviamente. Y Phil Collins con Genesis o Genesis, como quieran pronunciarlo, y su carrera solista. Hay también una conexión con los Beatles, que ya la voy a dar después más al final, entre Phil Collins justamente y los Cuatro Fabulosos de Liverpool. De hecho, como a la mayoría de los músicos nacidos en la década del 50, del 60, del 70 y de cualquier época, los Beatles lo marcaron a fuego a Phil Collins cuando era un niño. Sus padres le regalan una batería, él es baterista de profesión. De hecho, hay un documental muy bueno que es de Drameo, creo que se llama el canal, que hace tipo documentales de grandes bateristas. Y bueno, Phil Collins se presentaba como Phil Collins, baterista primero y después cantante, tecladista, es multiinstrumentista porque tocaba el teclado, la guitarra, el bajo, pero la batería es su instrumento primero, por así decirlo. Y el que lo marca también mucho es Ringo Starr. She Loves You, dice, la forma de tocar de Ringo en She Loves You es lo que a él lo marcó y lo llevó a la batería. Bueno, en 1970 responde un anuncio que la banda de rock progresivo Genesis, liderada por Peter Gabriel, buscaba baterista, se presentó, quedó. Y en 1975, cuando Peter Gabriel deja la banda o anuncia su retiro, su salida, mejor dicho, empezaron a buscar Rutherford Banks y el mismo Phil Collins, vocalistas, y lo que veían era tanto Mike como Tony, que Phil le enseñaba muy bien o le explicaba muy bien a los potenciales cantantes cómo debían desempeñarse vocalmente. Y dijeron, probá vos. Probó Phil Collins, quedó. Y bueno, para mí particularmente, yo sé que puedo sonar sacrílego, la mejor época de Genesis es con Phil Collins. Que me disculpe Peter Gabriel, yo no soy muy fanático del rock progresivo, siempre lo aclaré, los respeto mucho, pero no es un género que a mí me apasione y me genere una admiración profunda, no. Yo soy más, pónganle superficial, superfluo, no sé, como quieran. A mí me gusta más la época de Phil Collins, que es la más, tal vez no es la más virtuosa, pero es la más exitosa, porque ahí Genesis se convierte en una banda más ligada al pop y bueno, vende millones de discos. Comienza su carrera solista acá con Face Value, este discazo que acá tiene la carita de Phil, como el No Jacket Required, el tercero, que es otra gema. Y acá, bueno, In the Air Tonight, que es su primer gran éxito solista. Y ahí empieza esa carrera de Phil Collins. I Missed Again, otro temazo. El segundo disco, que ahora no me acuerdo el nombre, no fue muy exitoso, pero con No Jacket Required, que hace poquito cumplió 41 años, el año pasado cumplió 4 décadas, hay un video especial, búsquenlo aquí en mi canal. Y con este disco, como dice la crítica, o dicen algunos críticos, el tercer trabajo de un artista es el que marca o es el punto de inflexión en la carrera de un artista, o te catapulta a la fama o quedás en el camino. Bueno, esto fue lo primero para Phil Collins.
definitivamente lo catapultó a la fama. Este es un discazo, yo lo amo, tenía 12 años, iba a séptimo grado de la primaria y nosotros los pibes flasheábamos, estábamos locos con Phil Collins, era un ídolo, un astro, un rey, todo lo que quieran. Este cassette, bueno, yo nunca lo tuve. Después, más grande, me compré el CD, que acá lo tengo. Pero me acuerdo que un compañerito del colegio tenía el cassette y todos estábamos locos porque tiene su suyo. One More Night. Temazos, Don't Lose My Number. Este disco vendió, no sé, una tonelada de copias y lo terminó de constituir a Phil Collins como un gran artista, hiper recontra popular. Bueno, también fue actor, trabajó en División Miami en el 85, hacía de narco, con las camisitas ahí todas tipo floreaditas. Y luego en 1988, muchos recordarán la película Buster, la que tenía Two Hearts Living Just One, temazo. Película basada en el gran robo al tren realizado por Buster Edwards, y que bueno, Phil Collins justamente hace de Buster. Muy linda, muy buena película, tal vez no es pero y muy buen desempeño actoral de Phil Collins, que también publicó, y acá yo recomiendo, vayan y vean en Instagram, Música que Leemos, muy buen perfil, creo que se dice, de Instagram, o muy buen Instagram, como quieran llamarlo, que toca temas relacionados a libros o se refiere a libros de artistas justamente. Y bueno, hoy subieron algo de Not Dead Yet, aún no he muerto sería la traducción, que es la biografía o autobiografía de Phil Collins de 2016. Muy interesante, Música que Leemos, búsquenlo. Y ahí Phil Collins hace como una especie de introducción, me pareció muy graciosa y muy interesante. Soy Phil Collins, no estoy muerto. Cuando lo esté, no quisiera que mi epitafio diga vino, escribió su sudio y se fue. Por eso escribo este libro, algo así decía Phil Collins. Bueno, tremendo, muy buen libro. No lo tengo, estuve pispeando algo por internet. Creo que lo sacó la editorial Aguilar acá, pero no hay mucha data. Así que bueno, a quien le interese, Not Dead Yet, aún no he muerto, 2016. 2022 fue su último concierto. Sabemos que está padeciendo una enfermedad que le impide ya poder volver a su amor, la música, pero su legado es tremendo. Y cuando Phil Collins estaba cumpliendo 18 años, llegaba a la mayoría de edad, los Beatles daban su famoso último concierto en vivo, el concierto de la terraza, que aparecen muertos de frío, John Lennon con ese abrigo ahí, tremendo. Bueno, ahí en Londres es pleno invierno, acá en Argentina es verano. Pero bueno, hacen esa aparición en la terraza del edificio de Apple. Y bueno, de manera silenciosa, sin que nadie lo supiera, ¡tac! Después de casi 2 años y medio del último show, que fue en San Francisco en agosto de 1966, aparecen John, Paul, George, Ringo, más Billy Preston, tecladista, que se rumoreaba que si los Beatles seguían, podía ser el quinto Beatle. Me hace acordar al Unplugged de Nirvana cuando aparece Pat Smear, que iba a ser el cuarto Nirvana, y bueno, ya sabemos lo que pasó. En este caso, los Beatles ya venían llevándose para el lado de los tomates. Sale el Abbey Road y ya en abril de 1970 declararon oficialmente que estaban separados y bueno, se terminó la Beatlemanía. En realidad se terminó la banda porque la Beatlemanía va a seguir hasta el último día que el mundo sea mundo. Pero bueno, aparecieron de improviso ahí. Hay una muy buena recreación de los borbotones de los Simpsons. Los que son fanáticos como los Simpsons, son fanáticos de los Simpsons como yo, lo recordarán, que aparecen los borbotones, Homero, Apu, Barney y el profesor Skinner. Y abajo está el jefe Gorgory, porque la policía aparece también en un momento determinado y es la que
impide que el show siga en la terraza de Apple. Bueno, y aparece en el capítulo de los borbotones George Harrison, baja la ventanilla y dice, esto ya lo he visto antes, y se va. Bueno, fueron 5 canciones, en realidad fueron 6 porque repiten Get Back, y la gente empezó a amontonarse, no entendía nada, y bueno, se armó como un revuelo, alertada a la policía, ya empezó lamentablemente a hacer lo que hace siempre, y cuando vieron que ya la cosa se espesaba un poco, los Beatles dijeron algunas cositas y se fueron. Pero ese fue el último show en vivo de los 4 fabulosos de Liverpool. Alan Parsons, bueno, el gran Alan Parsons, cómo me encanta el disco, el que tiene Eye in the Sky, que es un temazo que lo escuchaba mucho mi viejo y yo también, el que tiene el ojo que usan los masones, que es un temazo. Pero bueno, Alan Parsons estaban toda ahí la parte de ingeniería, y ese es el último show que dan los Beatles en vivo oficialmente, cuando Phil Collins cumplía 18 años. La conexión Phil Collins y los Beatles, ya dije, Phil Collins es fanático de los Beatles, siempre declaró que le marcaron el rumbo para la música. Cuando vio a los Beatles, como decimos en Argentina, flasheó, le trastocó su vida, y sobre todo Ringo Starr tuvo una relación medio tensa con Paul McCartney, porque en un momento medio decía Phil Collins que lo canchereó en un momento, pero bueno, nunca se aclaró bien eso. También había grabado algo para el primer disco solista de George Harrison, pero el punto de la conexión clave que hay entre Phil Collins y los Beatles es que Phil Collins era una especie de niño actor, pibe, actor, aparecía en comerciales y demás, y él aparece en la película A Hard Day's Night, como uno de los chiquitos que gritan y demás, aparece en la película. Ahí está la conexión. Phil Collins tenía 14 años ahí, era un preadolescente, adolescente, y los Beatles estaban, bueno, ya ahí conquistando el mundo y demás. Pero ahí está la conexión. Acá quería mostrar, porque yo hablaba mucho de los Beatles y demás y no mostraba nada. Obviamente, ¿qué más se puede mostrar de los Beatles? Esto quiero mostrar, este libro, El fabuloso mundo del rock, ilustrado por Andrés Cassioli, que fue el responsable de la revista Humor. Hermoso, es un hermoso libro este, que lo recomiendo. Yo hubiera puesto los Beatles acá en vez de los Rolling, pero bueno. Mejor dicho, hubiera puesto a The Clash acá, pero The Clash ni figura en el libro. Hay algunas cosas que... pero bueno, preferí mostrar este dibujo hermoso de los Beatles de Andrés Cassioli para hablar justamente de esta fecha que es tan importante. Y bueno, y acá vamos directamente con la pregunta. ¿Cuál es tu canción preferida de Phil Collins? Yo, más que canción, voy a decir este disco, No Jacket Required, porque me marcó cuando era pibe, cuando terminaba la primaria. Otro día en el paraíso es una canción, Another Day in Paradise, es una canción que me genera tristeza y melancolía. No sé por qué, la escucho y es como que me pone triste. Es una hermosa canción, pero me pone triste. No sé en qué momento la habré escuchado, pobre Phil, él no tiene nada que ver. Pero bueno, este disco elijo. Y bueno, y de los Beatles, qué sé yo, son muchas las canciones, y bueno, es imposible elegir. Bueno, Get Back, voy a elegir porque es la canción que tocaron 2 veces y que es un temazo y demás. Pero bueno, a mí lo que me interesa es lo que ustedes piensan, lo que ustedes eligen. ¿Cuál es la canción favorita de los Beatles? De las que tocaron ahí en la terraza de Apple ese 30 de enero de 1969, un año antes de separarse. ¿Y cuál es tu canción favorita de Phil Collins? Vale Genesis o Genesis desde Phil Collins en adelante, o solista. Hay una muy buena versión de Jesus He Knows Me, temazo, que es del 91. En la versión de The Stigma, una gran banda hardcore punk rock crossover santafesina. Busquen The Stigma, Jesus He Knows Me. Terrible, terrible, y fanáticos de Genesis como yo, de la época del maestro Phil. Así que bueno, comentario
me gusta y suscribite, que no cuesta nada, y ayudás a este humilde canal para que pueda seguir adelante, que en realidad soy yo y mi cámara, como decía, humilde pero con mucho amor y retratando o recordando fechas que para mí son importantes o claves en la historia del rock. Bueno, ¿sabías que? Y esta es la pregunta fundamental y acá los muestro, que un 30 de enero de 1951, hoy está cumpliendo 75 años, nacía el gran Phil Collins, y un 30 de enero de 1969, en la terraza de Apple en Londres, los cuatro fabulosos de Liverpool, los Beatles, daban su último show en vivo, ¿lo sabías?